En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas sobre la historia reciente de nuestro país, hoy con un testigo de excepción de la misma, especialmente en la ciudad de Madrid. Don José María Álvarez del Manzano, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Encantado de estar con vosotros. Bueno, la verdad es que se dice fácil, pero ¿cuántos años estuvo usted en política aproximadamente? Pues mira, desde el año 1979 que se produjeron las primeras elecciones municipales y yo me presenté con José Luis Álvarez de número 2 y desde entonces estuve en el ayuntamiento una temporada como oposición, otra como primer teniente alcalde de Agustín Rodríguez Sagún y otra como alcalde. Vamos a ir hablando un poco de esas etapas. Y la primera de todas, pues la ha adelantado usted, es la Unión de Centro Democrático. A los internautas más jóvenes, que quizá pues eso dice, pues les suena del libro de historia, pero no mucho más, ¿qué representó aquel proyecto donde gente tan diferente, liberales, democristianos, socialdemócratas, exfranquistas, se unieron? Bueno, pues que yo creo que teníamos todos una ilusión común, que era que el país prosperase, que se hiciese una transición sin traumas, que se pudiese pasar de un régimen a otro sin que hubiera una alteración en las vidas de la gente corriente, de los ciudadanos, y esa ilusión era compartida por todos, por los partidos de izquierda, de derecha, del medio. Todos intentábamos hacer un esfuerzo para que hubiese normalidad. Y por eso surgieron los famosos pactos de la Moncloa, en donde todos nos poníamos de acuerdo. Y fue una época en donde profesionales nos metimos en la política. Es decir, no éramos profesionales de la política como ocurre ahora, sino éramos profesionales de otras cosas, de la abogacía, de la medicina, de lo que fuera. Y nos pasamos a estar durante algún tiempo prestando nuestros servicios a España. Y eso realmente fue difícil en principio, pero muy satisfactorio. A mí, quien me convocó fue José Luis Álvarez, que me dijo: oye, mira, José María, ya es necesario que hagamos algo ahora que empieza la democracia. Yo ya era subsecretario de entonces de Agricultura y fue José Luis Álvarez que me convenció para que me presentase con él en las listas, sí, en las primeras listas municipales. Usted iba de número 2 en aquellas primeras elecciones. Yo iba de la primera porque así lo quiso Adolfo Suárez entonces. ¿Le conocía usted a...? Yo no conocía de nada a Adolfo Suárez y cuando me pidió José Luis Álvarez que fuera en la lista, yo le dije: mira, yo no quiero ir en la lista de ninguna manera y la verdad es que yo creo que puedo seguir ejerciendo la actividad a tu lado, pero yo no quiero meterme en la lista, que no, y al fin me convenció. Me dijo: mira, vas en la lista de número 2, pero ¿cómo de número? Sí, Suárez ha dicho que vas de número 2. Y así fue como... En aquellas primeras elecciones municipales de Madrid, las primeras democráticas que había, ganó la UCD, pero al final no gobernaron. Ganamos y sin embargo se produjo un pacto que se desmintió en la época anterior a las elecciones, en las campañas electorales. El Partido Comunista, entonces encabezado por Ramón Tamames, y el Partido Socialista, encabezado por Tierno Galván, negaron la posibilidad de ir juntos en una gobernación. Nosotros lo advertíamos en la campaña electoral: ojo que se pueden unir, pedíamos el voto para que pudiésemos tener mayoría absoluta. No lo conseguimos, tuvimos mayoría simple e inmediatamente en la misma noche, después de haberlo negado durante días y días, en la misma noche, con lo cual se demuestra la falsedad del Partido Socialista desde siempre. En la misma noche se habían puesto de acuerdo con el Partido Comunista para arrebatarnos la alcaldía, para arrebatársela a José Luis Álvarez. Lo curioso es que el jefe de la oposición al final no fue el señor Álvarez, fue usted. Bueno, José Luis Álvarez estuvo durante unos meses, pero Adolfo Suárez le pidió que fuera con él al gobierno. Y entonces me quedé yo de jefe de la oposición. Lo digo porque en esa etapa pasaron cosas interesantes en el ayuntamiento. Ha sido comentado alguna vez, pero menos de lo que podría ser cuando uno lo ve en hemerotecas. Y es un incidente que pasó, que es que el teniente de alcalde, don Alonso Puerta, acabó expulsado del PSOE. Bueno, Alonso Puerta fue el primero que descubrió un caso de corrupción en la administración pública, pues, al menos conocido. Y él vino a decir que había habido una empresa de saneamiento, no se puede olvidar, que había dado un dinero al Partido Socialista para obtener determinada actividad, una concesión. Entonces en el partido se pusieron muy en contra. Yo le apoyé porque me demostró que era verdad y recuerdo que hubo
un programa que entonces era muy importante en la televisión española, que era La Clave, que llevaba Balbín. Y en La Clave coincidimos, mira por dónde, Alonso Puerta por un lado, yo por otro, el alcalde entonces de Zaragoza y un concejal de Oviedo que se llamaba Paco Álvarez Cascos. Ah, bueno, entonces no era un concejal cualquiera. Sí, bueno, no, pero entonces era totalmente desconocido. Bueno, y como es lógico, surgió el tema y fue el propio Alonso Puerta que me decía: tú pregúntame sobre la corrupción en el ayuntamiento, pregúntame, que yo no te voy a contestar, pero por favor pregúntame. Y yo le pregunté: oye, ¿qué pasa en el ayuntamiento con la corrupción y no sé qué y tal? Y no me contestaba, desviaba y no me contestaba. Bueno, y al final, cuando acabó la emisión, le dije: ¿tú por qué querías que te preguntase si no me contesta? Dice: porque yo tenía miedo en contestar algo por lo que pudiera pasarme en el partido. Y al final le acabó pasando, de hecho, ¿no? Y acabó pasando, lo echaron. Pero fíjate por dónde, ahí se descubrieron dos cosas. Fue la primera vez que hubo una sentencia en donde se dijo que el escaño era del concejal, de la persona, y no del partido. Porque ahí lo que se trataba era que el PSOE decidía, claro, si seguía siendo concejal o no. Eso es. Y entonces hubo que reponerle y hubo que pagarle todos los meses que estuvo fuera del ayuntamiento, porque le correspondía. ¿Y no hicieron una comisión de investigación para aclarar ese tema de las basuras? Hubo una comisión de investigación. En esa comisión de investigación se me expulsó a mí como jefe de la oposición, porque se dijo que no podía de ninguna manera en una comisión de investigación estar la oposición. Y entonces muy curiosa comisión, fue entonces. A petición de Mangada. A petición de Mangada se me excluyó. En principio, Tierno Galván nos convocó a Ana Tutor, que entonces era la secretaria del grupo socialista, Tierno Galván, Ana Tutor, Mangada, ya no me acuerdo quién más, y yo. Y en la primera reunión me expulsaron. A petición de Mangada, porque dijeron que en una comisión de investigación no podía estar la oposición. Oye, por comentarle a algunos compañeros que tenía en aquel momento usted, creo que estaba por ahí don Florentino Pérez, si no me equivoco. Claro, claro. Yo he tenido en mi equipo, a lo largo del tiempo, muchos concejales importantes. Yo he tenido a Alberto Ruiz Gallardón, he tenido a Esperanza Aguirre, he tenido a Florentino Pérez, he tenido, yo qué sé, a Herrero de Millón, estuvo en las primeras elecciones conmigo, es decir, gente muy importante, Ignacio del Río, Mercedes la Merced, bueno, gente que hoy uno de ellos es todavía concejal en el ayuntamiento, o ha vuelto, que es por Dios, bueno, Gómez Angulo. Sé que aún queda algún Juan veterano. Antonio Gómez Angulo, que todavía está. Es decir, yo he tenido, afortunadamente, me he sabido rodear de gente buena. Volviendo un poco al tema de la UCD, en un momento determinado, para las siguientes elecciones, la UCD ya no existía. Y entonces muchos señalan como un posible factor, por ejemplo, las malas relaciones entre los democristianos y los socialdemócratas, pues Ordóñez, Alzaga. Y al final, pues usted acabó. No, vamos a ver. Yo era y sigo de espíritu siendo democristiano. Yo era del equipo de Óscar Alzaga. Cuando en las elecciones generales Óscar Alzaga decide romper con Alianza Popular, que entonces estaba encabezada por Tierno Galván, en el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, nos habíamos presentado como Coalición Popular, Alianza Popular, los liberales y los democristianos. Alianza Popular era mayoritario, los liberales eran muy minoritarios, eran tres nada más, encabezados por Esperanza Aguirre, y el grupo democristiano, que era el mío, en donde me parece que éramos 9. Bueno, entonces cuando se rompe con carácter general la coalición, yo no quiero romperla en el ayuntamiento. Es más, escribo un artículo en el ABC que se llama La coalición sirve. Y digo que no debemos de romper, que la única manera de ganarle al Partido Socialista es uniéndonos todos los que constituíamos las fuerzas de centro-derecha, y que por tanto yo en el ayuntamiento no rompía. Y lo explicaba bien en el artículo. Bueno, eso no sentó nada bien en la fila de mi partido, en el partido de Óscar Alzaga, hasta el punto de que me hicieron expediente por el artículo aquel.
Es que pero no se rompió. Entonces yo en el ayuntamiento planteé a los grupos si se rompía o no la coalición. Y todos me dijeron que lo que yo hiciera. Todos se quedaron conmigo y gracias a eso pudimos gobernar a lo largo del tiempo. Luego abundaré en ese tema, pero por retroceder un poco, en el 83 volvió a ser usted número 2 en las listas, aún dentro del Democristiano, Eso es. y el número 3 era Esperanza Aguirre por los liberales, Eso y el es. número 1 era Jorge Bestringer por la Alianza Jorge Popular, Vestige, así. que luego no juró como concejal. Bueno, ¿Cuál fue la historia? Ahí hubo un pacto. Yo no quería ser el número 2 de Vestige de ninguna de las maneras. Aunque era el secretario general de la Alianza Popular, era un Era hombre el secretario de la importante. Alianza Popular y yo no quería ser de ninguna de las maneras. Pero en fin, fue Óscar Arzaga y Fraga los que me convencieron de la necesidad de mi filosofía de unificarnos todos. No puede ser contradictorio, tienes que estar unidos. Bueno, pues nos unimos. Pero yo puse una condición. Si gana Bestringe, yo me voy del ayuntamiento. Pero si no gana, el que se va del ayuntamiento es él. Pues cumplió su promesa en ese caso. Y no llegó a tomar posición como concejal. ¿Qué balance hace del mandato del señor Tino Gabán? Porque hay gente que dice que fue, digamos, una figura muy importante en la transición, el viejo profesor, como el conciliador con el crucifijo. Pero hay quien dice, pues por ejemplo, don Pablo Castellano, por poner un nombre, que al revés, que tenía malas prácticas, que fue un desastre. ¿Usted qué opina? Bueno, a mí siempre me es duro hablar de los contendientes en el ayuntamiento, pero a mí me pareció que fue una gestión más de forma que de fondo. De fondo no alteró para nada la estructura del ayuntamiento, no abordó los grandes problemas de la ciudad y se dedicó más bien a plantear temas de carácter filosófico, ético, pero en modo alguno hizo una gestión que pudiéramos decir útil para el Ayuntamiento de Madrid. Y por zanjar un poco el tema del Partido Democristiano de Óscar Azá, creo que en la dirección de ese partido estaba usted en la ejecutiva y creo que también estaba José Ignacio Bert. Estaba José Ignacio Bert conmigo. Que ambos, José Ignacio Bert y yo, un día ante nuestra sorpresa nos llamó Adolfo Suárez y nos pidió que formásemos parte del primer Consejo de Radio Televisión Española. Y como la presidencia de ese organismo era rotatorio, el primer presidente del Consejo de Radio Televisión Española fui yo. O sea que usted inauguró el Consejo de Radio Televisión Española y estaba conmigo José Ignacio. Éramos los dos representantes del Partido Democristiano. Pues llegan las elecciones municipales del año 87, que estas son muy, muy interesantes porque hay nuevos partidos, aparece ahí el CDS de Adolfo Suárez con Sagún. Los democristianos querían presentarse por su cuenta, creo que un candidato Estefani que se llamaba, pero usted encabezó una gran coalición. Sí, porque yo tenía que ser congruente con todo lo que yo pensaba. Yo seguía creyendo que la única manera de derrotar a las fuerzas de izquierda era uniéndonos todas las fuerzas que no fuéramos de izquierda. Por tanto, haciendo un esfuerzo con ideologías diferentes, pero con un sentido práctico común, nos volvimos a unir. Y yo encabecé la candidatura de Alianza Popular entonces. Lo original es que la prensa titula al día siguiente que las elecciones "Gobernará el centro-derecha", con usted en la portada con Sagún, pero no gobernó el centro-derecha, gobernó Barranco. Pero no gobernó porque no quiso Rodríguez Sagún. Yo fui mayoritario, pero Rodríguez Sagún me negó la posibilidad de tener la mayoría absoluta. Quedamos equiparados Barranco y yo, los 9 concejales entonces y los 25 míos, sumábamos 32, éramos mayoría absoluta, podíamos haber gobernado, pero Agustín no quiso. ¿Por qué? No quiso hasta que se produjo la moción de censura, en donde se produjo una doble moción de censura, una en la comunidad y otra en el ayuntamiento. La de la comunidad la encabezaba la coalición popular con Alberto, frente a Joaquín Reguina. Y la del ayuntamiento la encabezaba, porque ese era el pacto, Agustín Rodríguez Sagún frente a Barranco. Yo me negaba a la coalición, a la moción de censura por 2 motivos. Primero, porque me parecía que no teníamos posibilidad ninguna de ganar la comunidad. Sí, el ayuntamiento, pero la comunidad ninguna, porque ya había anunciado Nicolás, me parece que se llama Piñeiro, del partido madrileñista, que no iba a votar. Entonces Alberto no tenía voto suficiente si no la apoyaba el partido madrileñista, cosa que así ocurrió. Primero yo decía, hacemos una
una moción de censura absurda. Vamos a perder el ayuntamiento y no vamos a ganar la comunidad. Y en segundo lugar, y además de fondo, yo no creía que la manera de quitar a un alcalde era mediante una moción de censura. Lo original de aquel pacto es que lo lógico es pensar que en una moción de censura el más votado de los partidos, digamos, de la oposición sería el que iría para la alcaldía, y en ese caso usted cedió a... Pero como se hizo de esa manera al revés, y fue Fraga el que hizo aquel pacto, pues se hizo, perdíamos una de las dos instituciones, y yo siempre decía, es que habéis hecho el pacto al revés, y no lo digo por mí, que me da igual, es que lo hacemos al revés, vamos a perder la comunidad y vamos a ganar el ayuntamiento, no tiene sentido, y así fue. Y entonces fue usted teniente de alcalde con el señor Y yo Sagún. fui, y dentro de aquella coalición, pues yo llevaba una serie de áreas y la primera tenencia de alcaldía. Mirándolo con la distancia, con las hemerotecas, lo que llama ahí la atención es que electoralmente... Pero me llevé muy bien, esos 2 años me llevé bien con Agustín, y yo creo que fueron eficaces. Pues lo curioso es que el PSOE ahí pierde la alcaldía por la moción de censura, y de hecho hace una campaña diciendo en el 91 recuperaremos, que es lo que Eso dicen. Llega el 91 y lo que se produce es, uno, el CDS se desintegra. Es verdad que el señor Sagún no se presentaba a reelección, no sé muy bien por qué. El PSOE se hunde. Estaba muy enfermo. Ah. Agustín Rodríguez Agún durante el último año enfermó, se le veían ostensiblemente con muchas dificultades y no se presentaba. Pues en aquel 91 el CS... Tampoco las encuestas le daban, ¿eh? O sea, no cambia mucho el tema. Pues ¿qué pasó? Para que en el año 91, tras aquella moción de censura, el resultado fuera que el CDS se desintegrara, el PSOE se bajara, cayera, y el PP subiera hasta la mayoría absoluta con usted como candidato. Así es. Y desde entonces, las 3 Forever. veces que me presenté, siempre con mayoría absoluta. ¿Qué pasó allí? Quizá la gestión de aquel gobierno de... Pues porque yo fui muy activo durante los tiempos en que fui jefe de la oposición, y después la gente vio como una especie de injusticia que la moción de censura no hubiera sido a favor mío en aquellos trámites. Y yo creo que como hicimos una gestión buena, con Agustín se hicieron muchas cosas y se hicieron las cosas bien, pues realmente la gente pensó que lo único que quedaba, Agustín ya no se presentaba, era yo, y me votaron, y vieron que efectivamente que el ayuntamiento había empezado a cambiar, a dinamizarse, y confiaron en nosotros, y así fue. Entonces yo recuerdo, todas las encuestas me daban mal, todas las encuestas, y yo decía, pero yo voy a ganar las elecciones. Decía, pero ¿por qué vas tú a ganar las elecciones? Porque mira, en todas las anteriores mis vecinos me daban palmaditas y no sé qué, pero no me decían que me iban a votar. Y en estas elecciones la gente se me acercaba en la calle para decirme, te vamos a votar, le vamos a votar. Dije, me van a votar, y me votaron. Por preguntar un poco por la parte de jefe de filas, la verdad es que en ese periodo del 91-95 hubo una figura muy destacada, o por lo menos muy comentada en los periódicos, que era el concejal Ángel Matanzo, que por un lado estaba la lectura de que era como el enemigo para los artistas, el gran Guayomi, recuerdo que hizo una campaña muy fuerte contra él, y luego en el último momento decide hacer una especie de escisión, y algún periódico se asusta diciendo, ¡ay, va a acabar con la mayoría absoluta de Manzano! Bueno, no afectó a la mayoría absoluta de Manzano porque el 95 hasta subió, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la historia de Ángel Matanzo? Pues Ángel Matanzo, que yo creo que es una buena persona, pero llegó un momento en que se tomaban las decisiones de modo muy, muy directo, unilateral y sin contar conmigo. Y yo le había advertido varias veces que no podía tener un determinado tipo de comportamiento. Él quería actuar de modo muy decidido. Tuvo una incidencia con los artesanos en la plaza de Santana, llamó a la policía, lo disolvió. Entonces yo le llamé la atención varias veces. Y a lo largo de ese tiempo entró en coalición con un concejal del ayuntamiento, Pedro Ortiz, y los dos se plantearon hasta el punto de que hubo una emisión, una obra de teatro que se llamaba ya no creo que se llamaba de nombre, no sé si era, en el alfil puede ser, en el alfil El Cacique o algo así, y entonces ostensiblemente Pedro Ortiz se presentó en la obra de teatro para animarle, y entonces yo lo llamé a los dos. Se había producido un enfrentamiento entre ellos público, lo cual a mí ya me parecía mal. Entonces les quité a los dos las competencias que tenían. Uno estaba en el Distrito Centro, otro tenía cultura, les quité a los dos las competencias.
A uno lo mandé a un distrito, a Pedro Ortiz, y al otro le quité de concejal. Y todos dijeron, bueno, pues estás loco porque queda todavía parte de la legislatura, te van a votar en contra. Nunca me votaron en contra, porque yo les razoné a los dos el por qué tomaba aquella decisión. Nunca me votaron en contra. Y sin embargo, ante mi asombro, un grupo, a mi juicio, de gente desaprensiva, engañó a Ángel Matanzo y le dijo que era el más popular de Madrid y que él ganaba las elecciones de calle. Y un día me vino a ver Ángel Matanzo y me enseñaba las encuestas que él tenía, y le daban encuestas de popularidad. Decían, ¿conoce usted a Ángel Matanzo? Y el 99% de los que respondían decían que sí, contestaban a Ángel Matanzo, pero no le hacían la pregunta, ¿le va a votar usted? Y esa parte se la cercenaban y no se la enseñaban. Y durante toda la campaña electoral estuvo un grupo muy grande de desapresivos, vuelvo a insistir, engañándole, comiendo y cenando a costa de Ángel Matanzo. Lo desangraron, y Ángel Matanzo llegó un momento en que vino a verme y dijo, oye, vamos a ver, José María, yo voy a ganar las elecciones y quiero que tú participes conmigo en el gobierno. ¿Cómo hacemos la distribución del gobierno? Y yo le dije, mira, Ángel, te están engañando. No es que no vas a ganar las elecciones, es que no vas a salir ni concejal. ¿Cómo puedes decir eso? Yo le intenté advertir del peligro que tenía, y así fue, le engañaron miserablemente. ¿Habló con él después de su derrota? Sí, habló muchas veces con él. Le daría la razón, diría, porque no sé. Pero él se sintió engañado, y luego él pensó también que se sentía desasistido de mí mismo, porque claro, yo no le podía apoyar en ese trance. Y él se sintió marginado y perdió los amigos suyos. El Cabeza creo que estaba con él en aquella historia, ¿no? Sí, fue un desastre. Y por hablar de otros rivales que ha tenido usted, brevemente, por si tuviera. Pero ese Ángel no era rival, Ángel fue, este era más vuelvo a insistir, le engañaron. Pues alguien que sí fueron rivales, aunque no consiguieron ganarle. Uno fue don Juan Barranco, al que ya he decidido en dos ocasiones, que en el 95 ya quedó bastante lejos. Y otro fue don Fernando Morán, un señor en ¿Qué toda regla. Como rivales, ¿cómo fueron estos dos políticos? Pues, hombre, fue más eficaz como rival Barranco, porque sabía del ayuntamiento y por tanto se manejaba mejor. Y más difícil desde el punto de vista de la apariencia era Fernando Morán. Fernando Morán había sido ministro de Exteriores del gobierno, por tanto era una figura política de primera categoría, pero desconocía un poco las técnicas del ayuntamiento y no conocía. Para mí la campaña fue, digamos, más fácil con Fernando que con Juan. La gente, me acuerdo que en aquella campaña me decía, bueno, te vas a hinchar, yo que cuento muchos chistes, en teoría soy muy extrovertido, dice, te vas a hinchar contando chistes de Fernando Morán. Digo, os equivocáis, ni uno solo, porque a mí me parece que yo tenía que respetar mucho la figura de quien había sido ministro y que era mi rival, y yo no he denigrado nunca a ninguna persona. Por tanto, ni un solo chiste en la campaña electoral, de los muchos que corrían entonces sobre Fernando Morán, que eran chistes nobles, porque no trataban mal a Morán, sino de su despiste permanente. Decían que era muy despistado, pero vamos. Permítame una maldad. Ahora hay algunos alcaldes madrileños, pues de Boadilla y de alguna zona, con alguna imputación por si había habido algún empresario que intentó. En su caso no hay ninguna imputación, así que se va a preguntar sobre eso. Pero mi pregunta es, ¿alguna vez alguien le hizo alguna insinuación? ¿Algún Francisco Correa le intentó... ni lo intentaron? A mí, una vez siendo delegado de Hacienda, hubo uno que intentó plantearme algún tema y no pudo acabar, y se fue del despacho. Y luego, a lo largo de mi época en el ayuntamiento, nunca. Desde fuera, en alguna ocasión, y estando en otro sitio determinado, me intentaron proponer algún negocio que tenía que ver con el ayuntamiento, que, como es lógico, ni tan siquiera les oía. Pero nadie se acercó en plan Correa a preguntarme. No, yo creo que no se atrevían. Bueno, pues una de las asignaturas más complicadas que dicen que tienen los políticos es lo de saber retirarse a tiempo. En su caso, no esperó a que nadie se lo propusiera, según tengo entendido, porque decidió... Porque yo era presidente de la Escuela Taurina y siempre le decía a los muchachos de la Escuela Taurina que los toreros deben de retirarse cuando están arriba, no cuando les retira el público.
no cuando va deambulando por las plazas como los deportistas, debe uno retirarse en forma. Y eso me lo apliqué a mí mismo. Yo siempre he creído que la estancia en la primera línea de la política debe de ser temporal. Y cuando yo gané las segundas elecciones, y en mitad de las segundas elecciones, fui a ver a José María Aznar y dije, mira, José María, que sepas que ya no me voy a presentar al ayuntamiento. Y me dijo, ¿qué dices? En estos momentos es imposible que lo hagas, y acaba de ganar las elecciones como presidente. Y le dije, no, yo me voy, yo creo que 8 años es el tiempo justo para estar en primera línea. Pues no. Y me convenció, y entonces yo hice un pacto con él. Estaría una legislatura más, una tercera legislatura, pero ya nunca más. Entonces él sabía desde el principio que yo me presentaba, que yo, y eso sí le dije, si me presento cumpliré la legislatura, porque ese pacto que haces con los electores yo creo que debe de cumplirse. Por tanto, yo voy a seguir en el ayuntamiento a lo largo de mis, eso sí, no era corrupción, sino a lo largo de mi estancia como alcalde. Me propusieron algunos puestos que significaba dejar la alcaldía, y yo siempre dije lo mismo, no, yo me he presentado, y mientras tenga salud y Dios me lo permita, yo acabaré la legislatura. Y cuando acabé la tercera legislatura ya se sabía que yo no me presentaba, y sin embargo se plantearon en algunos periódicos, incluso en hacer encuestas sobre quién me iba a suceder y que si yo llegaba o no llegaba, cuando ya sabía en el partido enteramente que yo me iba. Pero yo no quise decirlo en público, porque hubiera sido muy malo decir antes de terminar la legislatura que te ibas, porque entonces es como en Estados Unidos, el pato cojo. Ya sabe todo el mundo que te vas, empiezan a no hacerte caso. Yo no quise que se exteriorizase el que yo me iba, pero las personas que debían de conocerlo lo sabían. Lo que creo es que es muy habitual. Y sin embargo, mucha gente se cree que el partido no quiso ponerme. ¿Por miedo a Trinidad Jiménez o por...? ¿Qué era la gente dice, oye, ya no, al Manzano, y muchas veces todavía, ¿qué mal se portó el partido contigo? ¿Que te quitó? Pues no me quitó, me quité yo solo. Lo original es que muchas veces la gente que ocupa un puesto importante, como es sin duda el de alcalde de Madrid, se dice que cuando se van, intentan un poco tutelar la transición, y aparece algún delfín que dicen pues ahora por ejemplo en lo que dicen en Andalucía, ¿no? Que están los afines a Chávez, los de Griñán, o en el PP también en muchos casos. Aquí no apareció ningún heredero manzanista frente a Gallardón, que es una cosa original. No quiso usted marcar algún heredero. Hubo 2 personas que quisieron sucederme. Una de ellas, lo que pasa es que era presidenta del Senado, que era Esperanza Aguirre, que siempre le ilusionaba mucho ser alcalde, y otra fue Mercedes de la Merced. Y yo internamente creía que el partido iba a elegir a Mercedes de la Merced. Creía. Luego no fue así, fue Alberto. Pero desde luego lo que sí es clarísimo es que desde que yo dije que me iba, ya dije, no iba a tener influencia ninguna en el ayuntamiento, ni a través de mis muchos concejales que se quedaron, porque muchos concejales eran míos y se quedaron. Pero yo nunca he influido en el ayuntamiento, porque debe de dejar vía libre a quien te sucede y no estar encima. De todos modos, como figura importante, probablemente de las más importantes del PP madrileño, ¿qué opinión le pareció en el año 2004, en aquel congreso regional del PP madrileño, cuando se retiró Pío García Escudero, no sé si voluntariamente o recomendado, y aparecieron 2 candidatos, que eran Esperanza Aguirre o Manuel Cobo? Porque es un poco ahí donde surgió lo que ha seguido luego años y años de los Aguirre versus Gallardón, y yo creo que la gente se preguntaba... Bueno, eso es una cosa. Aguirre versus Argulló, independientemente de las personas, era también como consecuencia de los puestos. Es decir, siempre ha habido polémica entre el ayuntamiento y la comunidad. Lo hubo desde el primer presidente autonómico, que fue Joaquín Leguina, que tuvo problemas con Tierno Galván. Barranco tuvo problemas con Leguina. Barranco con Leguina. Y luego yo tuve problemas con Leguina. Y luego tuve problemas con Alberto. Y Esperanza tuvo problemas con Alberto. ¿Por qué? Porque la comunidad es un invento nuevo. Quien tiene años de existencia es el ayuntamiento. El ayuntamiento tenía todas las competencias en Madrid de importancia, por decirlo de alguna manera. Y los presidentes autonómicos nunca les ha gustado demasiado quedarse solo con los pueblos. Han querido también tener presencia activa, como se ha ido demostrando, con la capitalidad. Y entonces han intervenido mucho en la capitalidad, sobre todo a partir de Alberto. Y por eso surgen las peleas, porque las competencias son compartidas.
Y las competencias que ha ido adquiriendo la comunidad en el conjunto de la ciudad ha sido a costa de quitárselas al ayuntamiento. Y los alcaldes no resistían. Pues en aquel momento que la gente imaginó que pediría su opinión, ¿usted no apareció? ¿Tenía alguna opinión de aquel conflicto por el liderazgo del PP madrileño? Yo le daba siempre la razón al ayuntamiento cuando se trataba de temas competenciales. Esto está más cerca de Esperanza Aguirre, podríamos decir. No, perdón, de Gallardón, claro, el alcalde de Gallardón, perdóneme. Del ayuntamiento. Yo me llevo muy bien con Esperanza Aguirre y lo sigo y además ella ha querido que yo siga en su comité ejecutivo de Madrid, pero en las peleas de competencia yo siempre me ponía a favor del ayuntamiento. Bueno, usted deja la ejecutiva del Partido Popular en el año 2004, también se dice que por voluntad propia. No, entonces ya no, la comisión ejecutiva ya no es por voluntad propia, es porque se produce una remodelación y consideran que ya no debo de estar. Entonces yo no lo había pedido, ni lo había dejado de pedir, sino que me encuentro que no estoy en la lista. Pero no así en la Junta Directiva Nacional, que me incluyen siempre como el primero. Ya sabes que la Junta Directiva Nacional son una serie de cargos electos, los diputados, los senadores, y luego hay un grupo que se presenta al Congreso, que es el único grupo de la Junta Directiva Nacional que está sancionado por el voto de los compañeros. Y en ese grupo yo siempre encabezo la lista. También como es la de Álvaro de Manzano, supongo que influirá. No, porque no es de por el alfabeto. O sea que es por carrera importante, o sea que no es mera cuestión de nombre, sino por... no coincidió, porque claro, creo que el nombre antecesor en el año 2008, con lo cual no lo fue, pero por simple curiosidad, ahora que todo el mundo habla de Luis Bárcenas, ¿coincidió alguna vez con él? No, es decir, ni lo he conocido personalmente. Mira que yo he estado... Pero primero, yo no he estado demasiado tiempo en Génova. Es decir, durante mi época de alcalde, y tampoco de jefe de la oposición, yo no iba mucho por Génova. Es decir, primero porque no era del partido, y segundo porque siendo alcalde, que ya era del partido, no tenía yo nada que hacer en Génova. Es decir, yo estaba en el despacho. Acudía al comité ejecutivo y acudía a los actos del partido, pero nunca he estado por los pasillos de Génova, ni nunca me ha gustado ese tipo de gestión, y entonces nunca he conocido a Bárcenas. Hay que le podría decir que usted es más un hombre de lo he visto, no sé qué y tal, pues, pero no he tenido y ocasión. Como militante de... He conocido a otros tesoreros anteriores y he conocido mucho a Álvaro Lapuerta, por ejemplo, porque era abogado del Estado, mi padre también, yo hice las oposiciones, pero no coincido con Bárcenas. La verdad es que aquí sabe que ahora hay como tres versiones sobre esta figura. Están los que dicen que bueno, lo que dice él, que es un genio de las finanzas y ha conseguido esto por especulando. Hay quien dice que al revés está robando al Partido Popular donaciones, y la opción, digamos, más negativa para el PP, que es la que dice que era una trama de comisiones. No sé si usted tiene alguna impresión o... No, yo, de lo poco que sé, yo creo que no se puede hacer ese dinero a base de las comisiones del Partido Popular, porque al Partido Popular no le han dado en donaciones tanto dinero. Por tanto, el dinero que parece que ha hecho Bárcenas lo ha hecho como consecuencia de otras actividades, que no sé bien cuáles son. Él dice que ha especulado en bolsa y que ha tenido suerte y tal. Lo que yo te aseguro es que del Partido Popular no puede haber sacado 22 millones o 38, como dijo antes el juez. Es imposible. Por tanto, ¿cómo las ha sacado? No lo sé. Pero desde luego, seguro que del Partido Popular en comisiones no. Y por meter un punto ideológico, digo, igual le meto en un lío, pero quería preguntarle por un tema, usted que ha sido, digamos, un icono de los democristianos en Madrid. Ahora, cuando parece que el tema del matrimonio homosexual es una especie de tema tabú, en el que da la impresión, es una impresión subjetiva, me corrige usted, que al Partido Popular no le gusta hablar, como si el tema como si no estuviera muy orgulloso. Y el PP presentó en su momento un recurso contra que se modificara la regulación del matrimonio, y ahora parece que es un tema como que cuando alguien opina como el ministro Fernández Díaz le riñen. Yo soy contrario a que se llame matrimonio a la unión de homosexuales, absolutamente contrario. ¿Y no teme que le puedan reñir? Es igual, lo he dicho dentro, lo digo fuera. Yo soy absolutamente contrario. La figura del matrimonio es la unión de dos personas de sexo distinto con una finalidad concreta y constituir una familia. Eso no puede hacerse con parejas homosexuales, y por tanto yo creo que se debe de regular la unión homosexual. Y a mí me parece que estaría bien hacer una regulación de las consecuencias
desde el tipo de vista de la convivencia y los efectos legales que eso tiene entre las personas que convivan juntos. Pero eso no es un matrimonio, eso es una unión distinta del matrimonio. Pues dos temas para terminar. Uno que no tenía previsto meter, pero como ha sido noticia, pues lo tengo que meter. Esta historia de que un periódico comente que hace 10 años el Ayuntamiento de Madrid le regaló unas clases de golf a la familia Aznar. ¿Qué opinó cuando vio la noticia, que además le afectaba directamente? Primero me sorprendió porque no tenía ni idea. Yo era presidente del Club de Campo entonces, no solamente alcalde, sino presidente del Club de Campo. Pero claro, hay un montón de gente que da clases en el Club de Campo y claro, el presidente no se entera de las clases que dan de tenis, de golf, de piscina, de no sé qué, y por tanto yo no me enteré. Lo que sí sé es que para el entrenador, que entonces es un golfista extraordinario, lo que dijo era que era un gran honor el que tuviera al presidente del gobierno, a su familia dando clases allí, y la verdad es que ya no sé más. Ya no sé más. ¿Y que sea noticia 10 años después? ¿Qué le parece? Pues yo creo que eso es consecuencia de que en el Club de Campo se está gestionando un ERE y entonces los afectados por el ERE sacan papeles antiguos. Es la manera de defenderse de una posible acción. Pero no sé más que lo que he leído por los periódicos. O sea, es una célebre frase de Felipe González, por cierto, ¿no? No, pero es verdad, pero yo en este caso, literalmente, es más, llamé al que entonces era gerente del Club de Campo y me dijo, no, fue el gerente anterior, Carlos Grande, el que empezó, ya no está, pero bueno. Pues el último tema por el que él quería preguntar, y ya que veo que se moja en todo, en Barcelona en esto, pues a ver si consigo que se moje en esto también, que es el tema de la sucesión ahora en Madrid. Ahora en Madrid hay dos candidatos, o sea, preside la comunidad y hay una alcaldesa que iban de número 2 en la lista anterior, y está la duda de qué procedimiento escogerá el Partido Popular para elegir a los candidatos, si serán los actuales titulares, si habrá cambios. Yo le pregunto, ¿usted qué preferiría que hubiera, digamos? ¿Cree que, o sea, que siempre se dice, si hay consenso, hay quien dice que es dedazo, si hay primarias, hay quien dice que es guerra interna? ¿Qué procedimiento cree que es el que designa? Vamos a ver, hasta ahora las listas se formaban, al menos las que yo he estado haciendo, con una participación activa del partido y con un consentimiento por parte del candidato. Es decir, tú te sentabas, en este caso, ¿qué te digo yo? El último, con Pío García Escudero, nos sentaba y yo decía, mira, yo quiero tener en la lista a todos estos. Y él te dice, no, todos estos no, todos estos no. Y discutíamos y debatíamos, y yo siempre exigía que fueran gente competente. No me des recomendados, no me des, regálale una finca, pero no me des adultos ociosos, déjame gente que tenga una titulación, que sepa hacer algo, que sea carpintero por el mejor. Es decir, no me dé gente, que no me digas que es que lleva muchos años en el partido, que eso no me interesa para nada, o que son de nuevas generaciones. No, dime si son competentes o no son competentes. Y esa era mi gran discusión, porque Madrid es muy complicada de gobernar y cada uno de los que nombras concejal tienen nada menos que la responsabilidad sobre 200.000 habitantes. O sea, que durante una época se hablaba de los candidatos paracaidistas, ¿no? Los que venían de fuera, como Miguel Sebastián o Trinidad Jiménez. Claro, eso a mí me parece que eso ha sido el cángaro del Partido Socialista, que ha puesto candidatos que no tenían ni idea de lo que era el ayuntamiento y por tanto navegaban sin rumbo ninguno. Yo sí creo que los tiempos han ido cambiando. Yo soy partidario y lo intentaba ser en el momento, de las circunscripciones pequeñas para los concejales, es decir, que cada concejal se presente por su distrito, que la gente conozca al concejal que va a ser de su distrito y que se pase por las calles del distrito, y no como ocurre ahora, que el alcalde, que es en mi caso, nombraba a los concejales que iba a cada distrito por lo que él creía conveniente. Yo cogía luego a los concejales, yo procuraba hacer la lista por personas que tuvieran alguna coincidencia con los distritos, porque sabía que si ganábamos luego lo iba a poner en ese distrito. Bueno, pues eso que yo hacía con sentido más o menos común, que sea el ciudadano el que lo elija, es decir, que se pase el tío de Vicálvaro o la señora de Vallecas, que se pasen por el distrito diciendo, hoy yo me presento a concejal por el distrito de Vallecas, no por Madrid, por el distrito de Vallecas, por el distrito de la Moncloa, porque así el ciudadano sabrá exactamente quién es su concejal. Sí, permíteme una humildad. Si Ana Botella le pregunta, oye, José María, ¿tú crees? ¿Me presento a reelección o no? Que
Yo le diré que depende de muchas cosas. Depende primero del estado de ánimo que ella se encuentre, de la fuerza que tenga, de la capacidad. Pero si ella se encuentra con ánimo y con capacidad y ha realizado una buena gestión, ¿por qué no? De momento el procedimiento entonces quedaría, digamos, en la experiencia de gestión, para decir quién encabeza. Hombre, es que yo creo que es muy importante tener experiencia de gestión y ser competente. Es decir, no vale solamente haber estado mucho tiempo, sino además saber de qué van las cosas. Es decir, no se puede nombrar responsable de un cargo político a personas por el simple hecho de estar afiliada a partidos, sino si eres competente para saber administrar, gestionar los intereses públicos, y para eso tienes que tener una serie de condiciones. Tienes que ser una persona con capacidad profesional, tienes que tener probada tu capacidad de honradez, tienes que saber lo que es gestionar los intereses públicos. Es decir, no vale solamente... Además, si es del partido, mejor. Pues don José María, le agradezco esta conversación. Hay una cosa, lo único, para acaso, pues, acaso alguien quisiera hacer una pregunta de maldad última. Sí. A ver. Que usted ha comentado que usted considera que se debe terminar siempre el mandato. ¿Alguien podría decir, está criticando a doña Esperanza Aguirre que se ha ido a mitad del mandato? No, yo no critico a nadie. Yo digo lo que yo pienso y de lo que yo hago. Pero que pues cada cual es libre, entonces no cada cual es libre. Okay, pues le agradezco esta conversación, don José María Verde Manzano. Muchas gracias por venir. Faltaba más, y nunca me atrevería yo a criticar a mi amiga Esperanza Aguirre. Muy bien.